Desde hace ya algunos años, el concepto de computación multinube ha ido ganando terreno y cada vez son más las empresas que prefieren no casarse con una sola nube y tener sus procesos en dos o más nubes públicas. ¿Qué ventajas ofrece este planteamiento? ¿Merece la pena tanto lío? Para hablar de todo esto nos acompaña Miguel Ángel Muñoz. Hola Miguel. Hola, A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola hola, Óscar. muy buenas. Yo soy Tomás Calleja. Esto es Cómo conocer nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Pues un placer tenerte por aquí, Miguel. Hace mucho que no nos veíamos. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Todo muy bien. Muchas gracias por invitarme otra Genial. vez al podcast y la verdad es que estoy encantado de volver. Nosotros encantados de tenerte aquí, como siempre. Muy bien. Bueno, pues hoy, si alguno se acuerda de Miguel, en el pasado grabó con nosotros un podcast hablando de modernización, ¿no? De qué es aquello de la modernización y cómo no, y sobre todo uno que gustó mucho, ¿no? De cómo no modernizar aplicaciones. Y hoy pues viene a hablarnos de multicloud. Así que por introducir el tema, ¿qué es multicloud, no? O qué no es multicloud. ¿Qué nos puedes contar? Vale, yo primero empezaría que no es multicloud. No tanto que no es multicloud, sino el concepto al que vamos a hablar hoy de multicloud. O sea, multicloud no es tener diferentes cargas en diferentes clouds. Cuando hablamos de multicloud, es básicamente tener una misma carga y poder moverla entre cloud. Aquí es la diferencia del concepto. Tú, por un lado, puedes tener servicios totalmente diferentes, usar AWS para unas cosas, Azure para otras y Google para otras. Por ejemplo, un uso muy común en Google, mucha gente lo usa para data y machine learning, usa Google, Ujú. porque tiene una solución muy completa. Sí, Entonces, ese y patrón nos lo hemos encontrado a veces. Sí, sí. sí, es bastante habitual usar Google para este tipo de cargas porque su solución es una de las más completas. Entonces, bueno, pues tú puedes tener ese patrón, pero eso no es multicloud, pero no es el multicloud del que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de multicloud es intentar ejecutar una misma carga en diferentes clouds. Sería también, dicho de otra forma, que nuestras cargas pudieran ejecutarse indistintamente en cualquiera de las nubes que tengamos. Eso es cuando queremos ese modelo, es ese modelo, que tiene sus pros, tiene sus contras y tiene sobre todo razones para hacerlo, que pueden ser válidas o no, pero tiene sus razones. Vale, y teniendo claro esto, ¿qué diferencias hay con la nube híbrida? ¿No? En la que podemos ejecutar nuestras cargas en local, ¿no? En nuestro CPD o en una nube. Precisamente viene de aquí, porque realmente tú en nube híbrida, es verdad que en nube híbrida a veces se utilizan cloud como un tercer CPD, pero es un mal uso de cloud. Realmente en nube híbrida es cuando necesitas acceder a datos de una aplicación. Es exactamente el primer modelo del que hablábamos. Tú puedes tener una carga en Google y necesitas acceso a una base de datos y esa base de datos está en on-prem, en ese caso necesitas una hibridación, no puedes acceder directamente. No vas a publicarla en Internet porque sueles tener un problema, necesitas más una conexión privada. En este caso que estamos hablando es la posibilidad de mover cargas entre diferentes clouds, pero no es la interconexión de estas cargas, sino el movimiento que se puedan ejecutar en cargas diferentes. O sea, en nubes diferentes, perdón. Vale, entendido. Y bueno, y esto, por hacer un poco de historia, yo entiendo que al principio cuando salen las nubes públicas, bueno, siempre hablamos de nubes públicas, pero podrían ser nubes privadas, pero bueno, por limitar un poco el debate, ¿no? Hablamos de nubes públicas. Las empresas tienen su CPD y empieza a irse a la nube pública. ¿Qué problemas les causan para tener que empezar a pensar, pues sería mejor estar en dos nubes? Aquí yo suelo ser un crítico con las razones, pero es verdad que normalmente suele ser, por un lado, la alta disponibilidad. Mucha gente tiene esa concepción de, oye, ¿y si se cae un cloud provider?
si se cae Amazon, si se cae Google, si se cae Azure. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a dar servicio? Aquí el tema es un poco cuál es tu enfoque. Si tu enfoque, para mí, a mi modo de ver, si tu enfoque es irte a una nube, a multicloud, porque tienes miedo a que se te caiga un cloud provider, oye, piensa cómo tienes tu carga, porque la primera fase que puedes irte es irte a un multiregión, a diferentes regiones. Si no confías en que un cloud provider se caiga, normalmente suele ser porque tienes un problema. Aquí yo analizaría cada caso de uso, es decir, si tienes, porque sí que hay casos de uso en el cual el que se te caiga un cloud provider puede llegar a ser un problema por la criticidad de algunos estamentos o de algunas empresas. Algunas empresas, por su tamaño o bien por su criticidad, pues necesitan una alta disponibilidad mucho mayor de la que te puede dar una región. Si se cae el cloud provider, probablemente, pues a lo mejor deja de funcionar algún servicio esencial. Yo por ejemplo, me estoy imaginando servicios gubernamentales que a lo mejor que estén asociados a un mismo provider, pues puede ser problemático. Claro, otro ejemplo sería, a lo mejor yo doy un servicio por el que es premium, super premium, ¿no? A lo mejor, pues, una videoconferencia, por ponerte algo sencillo, ¿no? Pero es super premium. Mis clientes pagan un verdadero pastizal por tener esto. Y entonces, una nube, ya no solo que se me caiga un proveedor, sino que tengan problemas de red y me empiece a ir mal, para mí es un problema. Entonces, prefiero ser neurótico y poder y tener el servicio completamente duplicado en otra nube. A ver, aquí yo diferenciaría mucho también tamaño de empresa o tamaño del servicio. Claro, si nos imaginamos un servicio premium de vídeo, llámese Netflix, llámese Disney Plus, llámese cualquier servicio ahora que tenemos, HBO Max, cualquiera de ellos sí que tienen habitualmente un uso bastante claro de multinube, precisamente a pesar de que a lo mejor sean más preferentes en alguna nube, cada uno de ellos, sí que intentan diversificarse para no tener problemas y precisamente porque por tamaño una caída de un cloud provider o problemas dentro de un cloud provider les puede provocar bastante impacto. Y además, por ejemplo, en un servicio de vídeo estamos hablando de que la latencia influye mucho. Claro. Entonces, son servicios que son, ya de por sí es multirregional, ya de por sí son servicios que se despliegan todas las regiones de Google, se despliegan todas las regiones de Azure, se despliegan todas las regiones de AWS, pero además de eso necesitan que en caso de caída de una región, a lo mejor el irse a otra región les afecta mucho esa latencia. Entonces, prefieren intentar irse a otro cloud provider. Pero aquí también diferenciaría una cosa. Es muy costoso, no es barato tener este tipo No, de... sí, claro, o sea, yo te lo he dicho yo me estoy imaginando Sí. videoconferencias, ¿no? Videoconferencias, pues a lo mejor, pues la versión digital del antiguo teléfono rojo, ¿no? Sí. Para llamar a Batman. Pues claro, eso es un servicio que a lo mejor no usa mucha gente, pero por criticidad sí merece la pena el gasto, ¿no? Y la complejidad No, que añade. por ejemplo, algo que hemos escuchado todos es, por ejemplo, el control del tráfico aéreo. Ahí tienes un problema. Es decir, si te queda un cloud provider y no puedes controlar el tráfico aéreo, a lo mejor sí que necesitas, aunque la probabilidad sea muy, muy baja de que se caiga un cloud provider entero, que se caiga un cloud provider, la probabilidad es prácticamente inexistente. En este tipo de casos, que es un servicio tan crítico, ahí estás jugando con vidas humanas, mayoritariamente, necesitas un respaldo. No solo necesitas un respaldo si se cae una región, sino que necesitas un respaldo si todo el cloud provider se cae. Que es algo que obviamente es muy, muy, iba a decir infrecuente, pero realmente es prácticamente imposible. Pero que sea prácticamente imposible no significa que no pueda llegar a pasar. Claro, cuando ha pasado, los casos documentados suelen ser por problemas de billing. ¿Sabes? O sea, que no suele ser ya tanto infraestructura, sino que ha habido un problema con el billing y los servicios se cortan o algo así. Que bueno, que no está reunido con la tecnología, pero que te puede dejar tirado y tenerlo duplicado, pues puede tener unas ventajas. Si quieres, pasamos al siguiente problema, que sería... Vale, Sí. el problema siguiente es un poco curioso, que es el problema legislativo. La gente suele asociarlo a, bueno,
¿qué pasa si cualquier cloud provider veta a un país o al revés, un país veta a un cloud provider? Aquí hay una doble vía, porque uno de los problemas es que los tres grandes cloud providers que existen ahora mismo, Google, AWS y Azure, son providers en Estados Unidos. Son providers radicados en Estados Unidos. Claro, lo normal es que sean leyes que baneen proveedores o sea, que baneen países dentro de Estados Unidos por algún conflicto internacional o países que baneen empresas de Estados Unidos. Entonces, seguiríamos teniendo el problema. Aquí es verdad que al no existir por ejemplo, un gran cloud provider europeo, no suele ser tan problemático. Pero sí puede llegar a existir y ha habido casos en los que alguna empresa sí que ha baneado, o sea, algún cloud provider sí que ha baneado un cloud provider. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Parler en AWS, pero también es verdad que el motivo de banear una aplicación fue por temas ya legales, contractuales y a nivel del tipo de mensaje que promovían en la aplicación. Entonces, claro, es algo muy extremo. Es verdad que si no vas a... O sea, si tu negocio no puede tener ese tipo de problemas, a lo mejor no te puedes encontrar estos problemas legislativos. Pero es verdad que es un miedo que tiene la gente, en que le lleguen a banear de un cloud provider o incluso en su país le baneen. Si estás en algún país que está al límite o trabajas con algún país que puede estar límite con alguna legislación, sí que podrías tener este tipo de problemas y sí que tienes que pensar bastante en ello. Luego hay otro tipo de problemas legislativos, ¿no? Digo que hablamos de problemas legislativos en el aspecto de que puedan estar un cloud provider baneado, ¿no? Pero también existen otro tipo de cosas. Y es si tus cargas de trabajo o tu legislación impone unas condiciones específicas, ¿no? Para dónde residen tus datos y demás. Precisamente lo que comentabas, ¿no? Los tres cloud providers principales son de Estados Unidos y hay muchas compañías que por ese motivo son recelosos, ¿no? De subir sus datos también a la nube, ¿no? Porque al final la legislación americana puede requerir esos datos a las nubes y bueno, pues las nubes te aseguran que harán todo lo posible por no hacerlo, pero no te lo pueden asegurar al 100%, ¿no? Ahí también hay un tema que yo entiendo que dependiendo de la nube que elijas y demás, no todas las nubes tienen presencia en todos los países y cuando hablamos de una legislación nacional, ahí sí que también puede ser un problema. Sí, ahí sí que puedes tener problemas si te tienen que residir los datos en tu propio país. Es verdad que las regiones, ahora mismo por ejemplo en España, que recuerde, yo creo que Azure todavía no ha abierto la región, pero Google tiene la región, que fue la primera, y AWS tiene la región que se abrió hace unos meses. Pero claro, ahí es donde tienes que ver cómo gestionan tus datos y sí que aquí es pues, una petición de ojalá tuviéramos una gran nube europea, pero a día de hoy estamos bastante lejos y no creo que pueda llegar. Pero la verdad es que estaría bien, por ejemplo, tener una nube europea para este tipo de casos. Sí, pero bueno, claro, o sea, la cosa es que estando en un entorno multicloud, pues puedes decir, bueno, pues si necesito una zona en España por temas de latencia, lo que sea, pues con que una de las nubes que con las que trabajo tenga el permiso, voy a poder mover la carga, porque es lo que hemos dicho al principio, ¿no? La carga puede ejecutarse en cualquiera de las nubes, pero yo tengo poder para elegir en cuál. Entonces, Eso bueno, ahí es. sería una ventaja. Y otra sería ahora con el tema de la inflación que estamos hablando, ¿no? De cómo suben las cosas, que vas a comprar, vas al día siguiente y ya está más caro lo mismo, ¿no? Los huevos ya están más caros. Pues también te puede proteger, digo yo, a una eventual subida de precios de un proveedor, ¿no? En concreto. Lo raro ahí sería Sí, que fueran todos, o sea, que solo subiera uno. sí, es verdad que yo en todos estos años en cloud no recuerdo ninguna subida de precios muy grande. Sí que alguna vez ha habido alguna controversia por alguna subida de algún servicio puntual, pero no ha sido algo que te limite para ejecutar la carga en ese cloud. Pero sí que es verdad que la subida de precios, aquí entrarían dos cosas. Mucha gente
pero yo aquí diferenciaría entre lo que es la subida de precios y a lo mejor las negociaciones con un cloud provider. Y mucha gente piensa, oye, si tengo varios cloud providers, me es más fácil negociar entre ellos. Aquí yo difiero en esa idea porque realmente los cloud providers, cuando más descuento te das, es por volumen. Cuando tú tienes un volumen muy grande, es cuando más descuento te van a dar. Pero sí que es verdad que al tener un multicloud te puedes proteger de una posible subida de precios, pero estás pagando un fee bastante grande por limitarte aquí. Ahí tienes que evaluar mucho, oye, ¿cuál es la posibilidad de una subida de precios y hasta qué subida de precios me compensa irme a un multicloud? O sea, ¿cuándo me compensaría irme a multicloud o no? Porque a lo mejor puedes hacerte un business case y decir, oye, para que suban los precios necesito que los doblen para que me sea factible hacer un multicloud. Entonces a lo mejor dices, oye, pues no creo, la probabilidad de que hagan una subida de precios tan grande es baja o muy baja. Claro, lo curioso es que te estás protegiendo de una subida de precio, pero pagando por adelantado, por así decirlo, Claro, ¿no? sí, es que es ahí jugar. Mucha gente piensa, oye, si voy a multicloud, nunca me van a poder subir los precios porque puedo jugar. O incluso puedo negociar más porque en caso de sacar una carga puedo ir a Google y decirle, oye, mira, como ya tengo cargas en Azure, me vas a dar mejor precio. Pero no funciona así. O sea, ningún cloud provider funciona así. Lo que ellos quieren es que ejecutes el mayor número de cargas y a ser posible todas en su cloud. Entonces ellos el descuento grande te lo van a dar por un volumen de uso muy grande. Sí, sí, y puedes hacer mucho poliamor, pero los descuentos grandes suelen ir por compromiso. Claro. Y cuanto más compromiso tengas, más descuento tienes. Entonces, cuando estás dividiendo ese compromiso en diferentes cloud, normalmente no suele ser una buena idea. Claro. Y visto esto, si realmente usamos las nubes, importa, o sea, vamos a usar varias nubes, ¿importa cuáles seleccionemos? ¿Deberíamos tener que hacer un estudio detallado de las nubes o más o menos todas son lo mismo para lo que la queremos? Claro, aquí depende, el tema es, cuando vamos a multicloud, una de las cosas que vamos a hacer es aplanar las cloud, es decir, usarlas todas de la misma manera, que es lo más complejo y es lo que más complejidad tiene. En el momento que nosotros aplanamos las cloud, vamos a perder capacidades, pero nos da igual qué nube seleccionemos. Aquí, obviamente, las que mejor precio nos den para nuestra carga van a ser las mejores en este caso. No necesitamos revisar otro tipo de capacidades. Entonces, cuanto más barato, mejor. En este caso no importa mucho qué tipo de nube. No hay una preferencia por una nube u otra, porque aquí sí que vas más a por precio. No estás limitado por otro tipo de funcionalidades que te vayan a dar. Claro, te podía rascar ahí diciendo, pues necesitas una nube que tenga muy buena red para conseguir latencias, ¿no? Aparte del precio, que las latencias sean Mm. buenas. Necesitarías alguna, pues a lo mejor con muchos tipos de máquinas, aunque casi todas ya la tienen, ¿no? Un poco. Sí, a ver, latencia es algo que, como vamos a multicloud, dependiendo de la región, por ejemplo, en la que estés, o sea, en la que estén tus clientes, puedes ir evaluando qué cloud te va a dar una mejor latencia. Ahí podrías jugar, por ejemplo, con la latencia como un driver. Es decir, ¿cuál es la que me da mejor latencia en, yo qué sé, en Italia, en una región determinada de Italia? ¿Cuál me da mejor latencia aquí en España? ¿Cuál me va a dar mejor latencia? Y además luego también depende de las regiones, porque la latencia no es igual en toda España. Dependiendo. Incluso podrías tener una carga que dependiendo de qué latencia eligieses la carga en esa cloud o no. Ahí puedes jugar mucho con la latencia. Pero sí, sería un driver igual que el precio. Pero realmente es eso, que es un poco más indiferente. Puedes jugar con varios drivers, pero no tienes tantos drivers como a lo mejor cuando vas a seleccionar un cloud provider preferente que vayas a usar para todas tus cargas. Vale. Perdona que, bueno, nos acercamos a los 20 minutos de programa y no sé si lo sabes, pero te lo cuento, nosotros tenemos como obligación moral antes del minuto 20 empezar a hablar de Google Cloud. Así que vamos a sacar no, es broma, pero bueno, vamos a aprovechar y sacamos a Anthos, ¿no? Anthos es se anunció hace unos años, ¿no? Y es la apuesta de Google por el multinube.
de la mano de Kubernetes. Entonces, ¿cómo ayuda aquí? Sabiendo que no hay nubes, entendemos que Google con Anthos puede tener ventaja competitiva a la hora de seleccionarla. Anthos prometía una cosa que ha cumplido, hay que decirlo. Yo creo que es, bueno, esto lo prometían muchos, pero yo creo que Anthos es la única que lo cumple, que es la idea de poder ejecutar una carga en diferentes clouds. ¿Vale? Hasta ahora, Anthos, la ventaja para mí que tiene es que te permite gestionar diferentes servicios gestionados de Kubernetes desde un único punto. Y no solamente porque el resto de servicios al final lo que hacen es gestionar su servicio desplegado en diferentes clouds. Y esto no es una ventaja de uso. O sea, no es una ventaja usar instancias EC2 o Compute Engine o instancias en Azure para levantar un Kubernetes. Eso no es una ventaja competitiva, pero sí lo es poder gestionar un EKS, un AKS y un GKE desde un mismo punto, que es la ventaja que te da Anthos. Entonces, yo creo que Anthos para este modelo es bastante útil, precisamente por eso, porque es lo que prometía y es lo que ha dado, ¿vale? Inicialmente se lanzó con, obviamente, como todos los servicios, era más limitado, pero a día de hoy tiene una potencia bastante grande y es, yo creo, la apuesta más fuerte de Google en el mundo de Kubernetes es Anthos. Y yo creo que su apuesta grande es poder tener este tipo de multicloud. Trata además a todo igual, o sea, ya sea en otros vendor o sea on-prem, los trata de manera distinta, pero lo que tú dices, o sea, cuando trabajas en on-prem, él te permite, o sea, Anthos con el GKE on-prem, te permite tener una versión muy parecida a la que tienes en una nube pública de un entorno Kubernetes y además gestionarlo con Anthos. Sí, pero incluso te permite gestionar claro, te permite gestionar un GKE en on-prem, pero también te permite gestionar un AKS, que es el servicio gestionado de Azure, y un EKS, que es el servicio gestionado de AWS. Sí, sí. De manera que no te estás atando a solo levantar GKE en on-prem, que al principio era lo que hacías, levantabas GKE en on-prem dentro de AWS o dentro de Azure. No, ahora puedes gestionar el propio servicio que tiene cada cloud provider, lo cual realmente sí es multinube y sí es una ventaja bastante competitiva. Claro, hace uso, ¿no?, del nivel de abstracción que nos da Kubernetes para poder configurarnos y dejando que EKS y AKS, ¿no? Se llaman así, EKS Sí. y AKS gestione sus cosas, sus configuración. Puedas usar las configuraciones avanzadas que te dan esos servicios gestionados, pero lo que son las cargas, ¿no?, los deployment, los controlas desde un punto. Los controlas desde un punto. Tienes que tener en cuenta cuando levantas las cargas, y esto es algo, no funciona exactamente igual. O sea, ningún sabor de Kubernetes, o sea, ya sea gestionado o no sea gestionado, funciona exactamente igual, pero son muy parecidos. Y para mí lo que es la mayor potencia, que son los contenedores, realmente no tanto Kubernetes es lo que te da la potencia de abstracción. Para mí es más el propio concepto de contenedor. Te da una potencia muy grande de abstracción que implementado dentro de Anthos te puede dar que muevas cargas de diferentes clouds de una manera pues algo más sencilla de que lo tendrías que hacer si no tuvieras Anthos. Además se comunican entre sí, o sea, la verdad es que como solución está bastante bien. Sí, hombre, es de lo mejorcito que tienen en la casa. Y eso es uno de los puntos que más están haciendo hincapié. Luego sí, o sea, yo entiendo, claro, que por abrir un poco debate, que una arquitectura multicloud está muy bien, pero cualquier cosa que quieras añadir se te complica, ¿no? O sea, porque por un lado, si saca un vendor un producto nuevo, pues tienes que tener cuidado en usarlo, ¿no? Porque Claro. porque no lo vas a poder usar igual en otras nubes. Aquí tienes el problema de, vale, está muy bien esta arquitectura, pero para mí es un modelo que es muy limitado. ¿Por qué? Por ejemplo, en Google. Tú usas BigQuery y tú desde tu spot quieres llamar a BigQuery porque quieres hacer algo en la parte de Big Data. Vale, pero si tienes esa carga en AWS, vas a tener que seguir llamando a BigQuery. No vas a poder llamar a Athena, que es el servicio más o menos similar que tiene Google. No es igual, ¿eh? Entonces, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido en ese... O sea, ahí ya te estás atando a un cloud. Y tiene sentido atarte a un cloud provider. Para mí, el modelo multicloud
tiene una serie de usos, pero limitado a ciertos modelos. En el momento que quieras hacer uso competitivo de servicios gestionados, que para mí es algo muy fundamental dentro de cualquier cloud provider, ya tienes que irte a un cloud provider determinado. Entonces, yo este modelo lo recomendaría para ciertas aplicaciones o ciertas criticidades que lo requieran, pero para un porcentaje muy alto de casos, quedarte a lo mejor en un cloud es mejor idea. Claro, luego también estamos diciendo que no siempre es gris, o sea, no es todo blanco-negro, Claro. que lo gris anda al juego. Tú dices, pues a lo mejor tengo este servicio que es súper crítico y sí lo quiero tener en multicloud, pero el resto de cosas ya pues voy picoteando del que me dé el mejor servicio, ya que tengo hecho los foundations, ¿no? Las landing zones y ya tengo todo preparado, todo el tinglao en 2 o 3 nubes, pues ya voy eligiendo. Claro, que es importante. Por ejemplo, puedes tener un modelo de Kubernetes, una aplicación que sí que necesites mover y que a lo mejor no todas las capacidades que te va a dar un cloud provider, pues vas a necesitar usarla y esa aplicación va a estar más limitada por su criticidad. Pues oye, aquí váyate al modelo de multicloud y para ese tipo de aplicación. Para el resto, pues a lo mejor evalúas Google, que tiene una solución completísima, o evalúas Azure o evalúas AWS, la que tú prefieras. Obviamente, en el podcast hoy tenemos que hablar más de Google. Sí, en principio sí, pero bueno. Sí. No, pero es eso, y al final ahí vas a hacer más uso de servicios gestionados que tiene Google. BigQuery es un servicio increíble. El otro día hablaba por un caso de uso de DLP. A mí DLP me parece un servicio, a pesar de que el nombre no indica lo que hace, nunca he entendido por qué se llama Data Loss Prevention, sí. Data Loss Prevention, sí. Data Loss Prevention, cuando realmente es un servicio más de detección de compilas de datos, sí, de detección de datos sensibles, enmascaramiento. Y es un servicio hiperpotente porque, por ejemplo, si tus datos están en una imagen, es capaz de evaluarte la imagen sin necesidad de lanzar servicios adicionales. Y a mí me parece un servicio completísimo. Entonces, oye, ¿por qué me voy a montarte esto, por ejemplo, en un Kubernetes? Es imposible. Sí, pero bueno, ahí te digo que al ser API, porque tiene tú modo, puedes llamarlo, claro. Lo puedes llamar desde cualquier otra nube. Pero... Sí, pero a lo mejor llamarle desde otra nube te genera ya gastos en egres. Ahí tienes que tener mucho en cuenta ese tipo de cosas. Pero ahí ya, si tú vas a usar DLP, lo tienes que usar. Lo suyo es que elijas ahí, en este caso, como cloud provider Google, para toda esa parte, toda esa ingesta de datos, que los datos estén en Google, aunque los estés llamando desde otra cloud, porque tu aplicación es súper resiliente. Pero ahí ya no puedes contar con que si se te cae Google vas a poder llamar a esos datos. Entonces, por eso digo que a veces tienes que evaluar muy bien qué tipo de cargas van a ir a este modelo multicloud y que no debiese de ser, para mí nunca debiese ser tu opción preferente irte a un multicloud. Tiene sentido, pues eso, es lo que estábamos hablando. Hay empresas que por tamaño y por criticidad tienen que dar este tipo de servicios, o cuando estás dando un servicio hiper premium. Claro, sí, es un poco. Y para pymes creo que no es. O sea, no hay ninguna pyme que esto le. Sí, pero incluso cuando hablamos yo cuando muchas veces hablo de grandes empresas, mucha gente piensa en empresas grandes españolas o grandes europeas. No. Cuando yo cuando hablo de empresas grandes hablo de gigantes. Sí. de cosas que son globales. Una empresa que tiene presencia en prácticamente todos los países del mundo. Ahí a lo mejor es cuando sí necesitas un servicio de multicloud. Si tu despliegue es entre comillas normal, cuando digo normal puede ser una empresa gigante, a lo mejor este modelo de multicloud no es el más habitual. Hemos hablado de que hay otro modelo de multicloud en el que tú puedes usar diferentes servicios de diferentes cloud. Sí. Ahí puedes ir a ese modelo perfectamente. Pero lo que es una misma carga que corra en varios cloud es muy complejo de ejecutar. Es verdad que con Anthos facilita muchísimo, pero no vale para todo el mundo porque tiene un coste muy alto. Sobre todo lo que tienes que tener es coste
tanto a nivel de infraestructura como coste de operación. Que es verdad que en el momento que tú estás trabajando en diferentes cloud, o sea, en el momento que a lo mejor vas a tener un problema dentro de cómo gestiona AWS, por ejemplo, sus cloud, vas a necesitar a alguien que sepa de AWS. Pasa lo mismo en Azure y pasa lo mismo en Google. Sí, sí, ya es complicado saber de todo dentro de una nube, ya saber de todo dentro de todas las nubes es algo... Es imposible. Estar buscando unicornios. Ya te digo yo que es imposible y además cuesta muchísimo. Sí. Aún así, bueno, a ver, las arquitecturas multi-cloud pues tienen, desde el punto de vista de arquitectura son muy bonitas, son muy robustas, muy eficientes y tienen sus casos de uso como todo y hay que saber elegirlas. Pero yo sobre todo es eso porque se tiende mucho en teoría. O sea, esto, Pedro, un compi que además habló también, ha hablado alguna vez en el podcast, lo hablábamos mucho, él dice una cosa que es en papel todo compila. Sí. Que yo, esta frase la hemos hablado mucho. Claro, tú cuando ves una arquitectura multicloud súper bonita, voy a usar múltiples cloud, voy a mover las cargas, funciona. Pero cuando vas a conducirla, al ¿no? detalle, o sea, cuando vas a implementarla, te das cuenta de que hay muchos problemas. Cualquier aplicación Kubernetes es muy complejo de gestionar. Entonces, luego cuando vas a la operación pura y dura, puedes tener muchísimos problemas. Y si tú vas a un modelo o sea, solo en un cloud, multiregión, los problemas se multiplican exponencialmente. Si ya le añades ir a multicloud, tienes problemas, los mismos problemas exponencialmente en las tres cloud, ¿vale? Si vas a las tres cloud. Entonces, claro, eso se dispara muchísimo y vas a tener un problema de mantenimiento grande. Entonces, es algo que podemos hacer, es muy bonito, pero con cabeza. Sí, con esto porque no es oro todo lo que reluce. Claro. Genial. Miguel, pues nos hemos quedado sin tiempo. Nos está comentando Óscar que ha tenido algún problemilla técnico en el podcast, por eso le habéis podido ver que ha estado más callado que de costumbre. Así que, bueno, para el siguiente episodio recuperaremos la conexión técnica seguro. Y nada, muchísimas gracias, Miguel, por haber venido al programa. Creo que hemos aprendido mucho y hemos charlado un rato sobre multinubes y cuándo usarlas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es un placer venir al podcast y gracias. Gracias a todos los oyentes por oírnos y nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocían nuestro cloud. Hasta luego.